La función de un sistema de aire acondicionado consiste en crear un ambiente agradable en el interior del vehículo, climatizando y deshidratando el aire. Esto mejora el confort de los ocupantes del vehículo, haciendo la conducción más segura y relajada. Para aumentar aún más el confort, un sistema electrónico de control se encarga de realizar automáticamente las regulaciones necesarias descargando al conductor de tales tareas. Este vídeo muestra el funcionamiento básico de un sistema de aire acondicionado. La localización de sus averías, el manejo de uno de los equipos de servicio recomendados por Opel e indicaciones sobre reparaciones en base a algunos ejemplos. El sistema de aire acondicionado es un circuito cerrado de refrigerante. El componente principal de este sistema es el compresor. Accionado por el motor a través de una correa trapezoidal nervada, el compresor aspira por un lado el refrigerante en estado gaseoso procedente del evaporador y lo comprime, enviándolo al condensador por el otro lado. La válvula de mando, llamada también válvula de regulación, va dispuesta en la parte posterior del compresor y es la responsable del volumen de suministro de este. La regulación de todo el sistema viene determinada por la baja presión que recibe la válvula de mando, que es decisiva a la hora de realizar diagnósticos. Al aumentar la presión en el interior del compresor, aumenta también la temperatura del refrigerante, que asciende situándose por encima del valor de la temperatura ambiente. El vapor caliente de refrigerante es conducido hacia el condensador que se encuentra delante del radiador del sistema de refrigeración del motor. El vapor se condensa en las láminas por acción del aire exterior y se licúa de nuevo a alta presión. Los ventiladores se encargan de que no se produzca un colapso térmico en el sistema cuando, por ejemplo, las temperaturas exteriores son altas. El deshidratador va dispuesto directamente junto al condensador y actúa como depósito de reserva. Al mismo tiempo, limpia y deshidrata el refrigerante en estado líquido. La válvula de expansión va montada en el compartimento motor, junto al salpicadero, directamente delante del evaporador. Esta válvula reduce la sección de paso de la tubería de refrigerante y separa de este modo las zonas de alta presión y baja presión del sistema. Al mismo tiempo suministra al evaporador la cantidad de refrigerante óptima en función de la temperatura ambiente, la humedad relativa del aire y la velocidad del ventilador en ese momento. La caída de presión que se produce en la válvula de expansión provoca el descenso de la temperatura de evaporación del refrigerante. El calor necesario para la evaporación lo absorbe el refrigerante del aire que circula a través de las láminas del evaporador. El aire es así refrigerado y conducido hacia el habitáculo. El enfriamiento del aire produce al mismo tiempo su deshidratación. Por esta razón, es normal que gotee agua condensada de la carcasa del evaporador. Varios interruptores de seguridad se encargan de la función de vigilancia de funcionamiento y se encuentran en diferentes posiciones según el modelo y el diseño. El interruptor manométrico en la tubería de alta presión cumple 3 funciones. 2 para la activación del compresor y 1 para la conexión del ventilador del radiador.
Si la cantidad de refrigerante en el sistema es demasiado baja, el interruptor desconecta el compresor al descender la presión en el lado de alta presión por debajo de 1,8 bares. De este modo, el compresor queda protegido frente a una posible falta de lubricante. Las temperaturas exteriores bajas producen también una presión insuficiente. En tal caso, tampoco resulta necesario refrigerar el aire. El compresor se conecta de nuevo a partir de 2,5 bares aproximadamente. El compresor también se desconecta si la alta presión asciende por encima de 30 bares con el fin de impedir que la totalidad del sistema sufra daños. Si la presión vuelve a descender por debajo de 20 bares, el compresor volverá a conectarse. El interruptor de incremento del ralentí va dispuesto también en la tubería de alta presión y se encarga de compensar la carga interna que sufre el motor por el funcionamiento del aire acondicionado. Si la presión asciende por encima de 11 bares, el funcionamiento del motor se adaptará entonces a la mayor carga originada por la acción del aire acondicionado. De este modo, se impide que el motor se cale. El compresor se desconecta también brevemente cuando el estado de carga del motor es crítico. En el circuito de refrigeración del motor va dispuesto un interruptor encargado de desconectar el compresor a temperaturas superiores a 120 grados. Y de volverlo a conectar por debajo de 115 grados. Gracias a esta desconexión se evita que el motor se sobrecaliente, ya que el condensador, al ir montado delante del radiador, provocaría un calentamiento adicional del aire durante el funcionamiento del aire acondicionado. Los ventiladores del radiador se conectan, según el modelo, en diferentes fases. La activación se realiza en cada caso a través de la regulación de presión del interruptor triple montado en el circuito del aire acondicionado y la regulación de temperatura con los interruptores de los electroventiladores del circuito de refrigeración del motor. El compresor trabaja siempre dentro del margen óptimo de funcionamiento, es decir, con un rendimiento frigorífico máximo del sistema. La temperatura seleccionada para el habitáculo se ajusta mezclándose aire caliente. Con el interruptor de temperatura, la trampilla de mezcla de aire se coloca en la posición correspondiente. En la posición frío, la trampilla se cierra por completo y no se produce ninguna mezcla de aire. Para descartar igualmente una entrada de calor procedente del radiador de la calefacción, la válvula de bloqueo cierra además el paso de agua caliente. Si se pretende obtener una refrigeración máxima en poco tiempo, hay que conectar el sistema de recirculación de aire. De ese modo, el aire refrigerado y deshidratado por el sistema vuelve a ser aspirado y nuevamente refrigerado. Desde el año de modelo 96 en el Omega B y desde el año de modelo 96,5 en el Vectra, está disponible como extra un sistema de aire acondicionado controlado electrónicamente, denominado Electronic Climate Control, abreviado ECC. Este sistema permite que el conductor ya no tenga necesidad de regular manualmente la temperatura, la distribución de aire ni la velocidad del ventilador.
En la posición A de automático, el sistema se encarga de que en el habitáculo se produzca la temperatura deseada tras cada arranque del motor, en cualquier época del año y con cualquier temperatura exterior para conseguir un confort insuperable. El valor ajustado es adoptado por el sistema como un valor orientativo para la temperatura que se desea. Es decir, si se ajusta, por ejemplo, un valor de 22 grados, el ECC ajustará raras veces una temperatura en el habitáculo de exactamente 22 grados. Esto se debe a que la temperatura exterior y la irradiación solar provocan un nuevo ajuste automático de la temperatura. Es decir, introduciendo un valor, el cliente selecciona un grado de confort que viene a corresponder a su demanda personal de calor y frío. Para registrar las relaciones climáticas fuera del vehículo, el sistema utiliza un sensor de irradiación solar que mide la intensidad de los rayos solares y un sensor de temperatura exterior. El sensor de temperatura del aire de salida, dispuesto en la carcasa distribuidora de aire, es utilizado para el control de la temperatura y distribución del aire en el habitáculo. Como el ECC del omega B dispone además de un ajuste de temperatura separado para el lado del acompañante, se dispone en este caso de dos sensores de temperatura para el aire de salida. El sensor de temperatura del habitáculo indica al sistema la temperatura actual del interior del vehículo. Este sensor va integrado directamente en el panel de mandos del ECC. Según los datos suministrados por los sensores, se accionará el ventilador y ajustarán las diferentes trampillas de aire. Por esa razón, cada una de las trampillas de aire dispone de su propio motor paso a paso. Los ocupantes pueden intervenir en el sistema de regulación automático cuando así lo deseen. El LED del botón auto se apaga cuando, por ejemplo, se pulsa el botón de recirculación de aire o el botón de distribución de aire. También desaparece la A si se modifica manualmente la velocidad del ventilador. Sin embargo, los otros valores continúan siendo controlados automáticamente. Si en el ECC se coloca la temperatura en low, se produce una conmutación automática al sistema de recirculación de aire. Al pulsar el botón eco, se mantienen todas las funciones de regulación del ECC, pero el compresor se desconecta y con ello se anula la refrigeración del aire. Existen 3 equipos de servicio recomendados por Opel para el refrigerante R134A. Antes de trabajar con el equipo, hay que observar las indicaciones relativas al uso con refrigerantes descritas en las instrucciones de manejo. Se deben observar los puntos siguientes. Utilice siempre gafas y guantes protectores. No realice jamás trabajos en sistemas de aire acondicionado desde fosas de montaje, ya que el refrigerante gaseoso es más pesado que el aire. No mezcle jamás el refrigerante R134A con otros refrigerantes, ya que ello provocaría daños serios en el circuito. Las bombonas llenas con refrigerantes mezclados son inutilizables. Los vehículos cuyo sistema de aire acondicionado está lleno no deben permanecer más de 20 minutos en la cabina de secado de pintura. Extraiga previamente el refrigerante del sistema si el tiempo de secado es mayor. No aplique chorros de limpieza por vapor directamente sobre piezas del sistema de aire acondicionado.
A continuación mostraremos los trabajos con un equipo de servicio tomando como ejemplo uno de los equipos recomendados por Opel. Los tubos de conexión poseen rácores de colocación rápida de fácil manejo. Los rácores tienen diferentes diámetros para evitar montarlos de forma equivocada. El tubo rojo hay que conectarlo al rácor de alta presión y el azul al de baja presión. Ahora podremos abrir las válvulas de los rácores de colocación rápida. A continuación, las válvulas distribuidoras del equipo y después las dos válvulas de la bombona. Ahora hay que abrir con cuidado la válvula de salida de aceite, extraer del equipo los restos de lubricante del compresor que puedan existir y vaciar el recipiente. Seguidamente conectaremos el cable de corriente del equipo de servicio y el interruptor principal. Los manómetros de baja y alta presión deben indicar valores por encima de 0. Si ambos valores se sitúan en 0 o por debajo de 0, es señal entonces de que los tubos no están conectados correctamente o bien que no existe nada de refrigerante en el sistema, lo cual supondría la presencia de una fuga. En ningún caso inicie un proceso de extracción si existe una fuga. El aire y la humedad aspirados podrían provocar que se alcanzara el límite de seguridad de 25 bares para la presión de la bombona, produciéndose entonces la desconexión del equipo. Antes de realizar los trabajos de reparación hay que vaciar el circuito del aire acondicionado. Pulsando la tecla Recover se inicia automáticamente el programa de extracción del refrigerante. A través de un control interno se ajustan todos los valores a 0. Esto se indica a través de las letras CL-L. Seguidamente, el equipo de servicio bombea el refrigerante introduciéndolo en la bombona de gas, lo recicla, lo limpia y separa el lubricante del compresor también succionado. Mucha atención, durante la operación no toque la bombona de gas, ya que la cantidad de refrigerante extraído es determinada por una báscula dispuesta debajo de la bombona y mostrada en pantalla. Las siglas CPL indican que el proceso de recuperación del refrigerante ha concluido. Compruebe los manómetros 5 minutos después de terminar el proceso. Si durante ese tiempo no se ha producido ningún aumento de presión, podremos dar por finalizada la operación de extracción. Si la presión aumenta por encima de 0, pulse la tecla Hold Cont 2 veces. El proceso se repite. ¿Vuelve a subir la cantidad de refrigerante medido? Si 2 minutos después de concluir dicha operación la presión permanece por debajo de 0, es señal entonces de que la operación de vaciado ha concluido. Si no es este el caso, repita la operación. Si seguidamente la cantidad de refrigerante succionado deja de aumentar o incluso desciende, es señal entonces de que el proceso de extracción ha concluido aun cuando la presión suba seguidamente un poco más. A continuación hay que abrir con cuidado la válvula de salida de aceite para vaciar el separador de aceite, medir la cantidad de lubricante de compresor extraída y anotarla. Ahora ya es posible proceder con los trabajos de reparación, en este caso la sustitución del deshidratador.
operación absolutamente necesaria cuando las tuberías del aire acondicionado presentan fugas. Utilice siempre retenes nuevos y úntelos siempre con aceite mineral especial antes de montarlos. Concluidos los trabajos de reparación, ya es posible llenar de nuevo el sistema con refrigerante. Antes de proceder al llenado, hay que aplicar vacío en el sistema con el fin de evitar la presencia de aire y humedad en el circuito. Para la evacuación deben estar abiertas las válvulas distribuidoras del equipo de servicio y también las válvulas de la bombona. Pulse la tecla Shift Reset hasta que aparezca en la pantalla la indicación Program Vacuum. Indique el tiempo, por regla general 15 minutos, y pulse la tecla Vacuum. El tiempo que aparece en pantalla indica el estado momentáneo del proceso de evacuación. Durante este proceso, el refrigerante residual arrastrado va a parar al equipo de servicio, donde se limpia, deshidrata y prepara para su reutilización. Concluido el proceso, aparecerán en pantalla las letras CPL. La presión no debe ascender durante los 5 minutos siguientes a la finalización del proceso de evacuación. De ser así, y si la presión aumenta, es señal de que existe aún una fuga. Un indicador de humedad revela si el proceso de reciclaje realizado por el equipo de servicio durante la evacuación ha podido realizarse correctamente. Si es de color verde, se puede comenzar entonces con la operación de llenado. En caso contrario, antes de pasar al llenado, habrá que llevar a cabo otro proceso de reciclado manualmente, pulsando simultáneamente las teclas Shift Reset y 1, de 1 hora como máximo, hasta que finalmente el indicador aparezca de color verde. Abra la válvula para la entrada del nuevo lubricante del compresor antes de iniciar el llenado. Gracias al vacío reinante en el sistema, se volverá a introducir exactamente la cantidad anteriormente extraída. El adhesivo dispuesto en la cubierta del radiador indica la cantidad de llenado del refrigerante. Indique en kilogramos el peso de refrigerante a introducir. Pulse Enter y CHG para el llenado. La báscula integrada en el equipo de servicio desconecta automáticamente el proceso de llenado una vez alcanzada la cantidad correcta. Cierre siempre primero las dos válvulas distribuidoras antes de poner el vehículo en marcha para realizar una comprobación de funcionamiento del aire acondicionado. Ajuste el aire acondicionado a su potencia máxima en el omega B para ambos lados. Compruebe la temperatura del habitáculo y los manómetros. Una vez parado el motor, desconecte el tubo del lado de alta presión. Atención, los tubos pueden contener refrigerante sometido a presión. Mantenga los rácores de colocación rápida alejados del cuerpo cuando los retire. Ahora se debe poner el motor otra vez en marcha. Abra las dos válvulas del panel de control para introducir el refrigerante de los tubos en el sistema. Cierre la válvula de baja presión en el panel de control cuando la presión de funcionamiento alcance su valor más bajo. Pare el motor y retire el tubo de baja presión. A continuación, cierre la válvula del lado de alta presión. Ambas válvulas deben estar ahora cerradas.
Desconecte el equipo de servicio y deseche el lubricante de compresor respetando las normativas nacionales al respecto. Para poder introducir un poco de refrigerante en el circuito y localizar así la fuga, realice una breve evacuación para crear de este modo vacío en el sistema. Introduzca ahora unos 250 gramos de refrigerante. Confirme la cantidad e inicie la operación de llenado pulsando la tecla CHG. En la pantalla se muestra cómo se desarrolla el llenado. Para la detección de una fuga se dispone de un localizador de fugas electrónico. Este aparato indica óptica y acústicamente el punto donde se produce una fuga. Desconecte la batería antes de pasar a buscar la fuga. Ventile bien el compartimento motor. El compartimento motor no debe ventilarse, sin embargo, durante la búsqueda de la fuga. Compruebe especialmente las partes inferiores de las tuberías, ya que el refrigerante es más pesado que el aire. Las fugas suelen producirse sobre todo por las bridas y puntos de empalme. En ocasiones pueden reconocerse incluso a simple vista. El lubricante fugado retiene polvo y suciedad. El punto donde se produce la fuga presenta suciedad y grasa. Si un cliente informa que su aire acondicionado no rinde lo suficiente, habrá que ajustar primero el sistema a su potencia máxima y comprobar si en poco tiempo el aire se nota frío de forma clara. Los dos guiones en la pantalla del ECC indican, al desconectar el encendido, que existe una anomalía en el funcionamiento del sistema y que se han memorizado uno o más códigos de averías. El paso siguiente es realizar un diagnóstico con el TECH2 tal y como se muestra en el capítulo 9.1 de este vídeo. Para poder comprobar el funcionamiento de la válvula de bloqueo del circuito de la calefacción, hay que conectar el ventilador en su tercera velocidad, pulsar el interruptor de recirculación de aire y ajustar la temperatura a Low. Ahora no deberá salir nada de aire caliente. Si el sistema de calefacción no calienta a pesar de estar ajustado a I, verifique entonces el sistema de vacío encargado de la activación de la válvula de bloqueo y compruebe mecánicamente la propia válvula con ayuda de la bomba de vacío MKM667. Si con el aire acondicionado conectado se nota fría la tubería de baja presión, esto significa que el compresor trabaja correctamente. Si no es así, compruebe si el embrague electromagnético es arrastrado sincrónicamente con la polea y controle la separación entre el embrague y la polea. Si se conecta el compresor directamente a la batería, deberá oírse cómo el embrague electromagnético se acopla.
Si es claramente el compresor el causante de la anomalía, habrá que evacuar el sistema de aire acondicionado y desmontar el compresor. En el capítulo 11 se describen indicaciones para la reparación del compresor. Si se descarta el compresor como responsable de la anomalía, habrá que realizar una prueba del rendimiento del sistema con el equipo de servicio y obtener así un diagnóstico preciso sobre el estado del sistema. Para todos los vehículos deben establecerse las condiciones previas siguientes, descritas en la TIC 47 D31 del 2 del 97. Cierre todas las puertas y ventanas del taller, ya que el más mínimo movimiento de aire puede falsear la medición. Conecte el equipo de servicio. Baje con cuidado el capó del motor. Cierre las ventanillas. Ponga el motor en marcha. Conecte el aire acondicionado y ajústelo a refrigeración máxima. Ponga la distribución de aire a la altura de la cabeza y conecte el ventilador en su velocidad máxima. El sistema de recirculación de aire debe estar desconectado. Con las puertas cerradas, deje el motor funcionando al ralentí durante 15 minutos. En los vehículos equipados con ECC, conecte el sistema en su modo automático y ajuste la temperatura a LO. El ventilador funcionará automáticamente a su velocidad máxima y el sistema de recirculación de aire se activará. Para simular la entrada de aire fresco, en los vehículos con sistema ECC deberán dejarse las puertas abiertas durante los 15 minutos que funcione el motor. Seguidamente, y en ambos sistemas de aire acondicionado, hay que hacer funcionar el motor a 1500 revoluciones durante 5 minutos. Abra todas las salidas de aire. Introduzca el termómetro MKM 596 en las salidas de aire centrales para medir la temperatura del aire de salida. Observe ahora los valores de presión que indican los manómetros del equipo de servicio. Para los vehículos a partir del año de modelo 97, compare los valores con los datos nominales que aparecen en la TIC 47 D31 del 2 del 97. Para vehículos más antiguos, utilice los valores relacionados en las instrucciones de comprobación correspondientes. Los ejemplos que a continuación se muestran se refieren a un Omega B del año de modelo 97, pero son básicamente aplicables a todos los sistemas de aire acondicionado. Los valores de tolerancia indicados parten de una temperatura exterior de 20 grados y una humedad en el aire del 50%. La temperatura del aire de salida en el habitáculo debe situarse entre 6 y 11 grados. Caso A. El cliente declara que unas veces no sale aire y otras veces el aire no sale refrigerado. La baja presión se sitúa por debajo del valor de tolerancia y la alta presión dentro del margen de tolerancia. La tubería de baja presión está fría, casi congelada. La causa es un funcionamiento anómalo de la válvula reguladora del compresor. Esto puede tener como consecuencia que el evaporador se congele. El caudal de aire se ve entonces obstaculizado.
En el caso B, el cliente declara una refrigeración deficiente o inexistente. Este caso es válido para los ejemplos que siguen. La baja presión se sitúa por encima del valor de tolerancia y la alta presión dentro del tercio inferior del margen de tolerancia. La temperatura de salida es claramente superior a 11 grados. La tubería de baja presión tiene temperatura ambiente. En este caso, es la válvula reguladora o el propio compresor los que están averiados. Caso C. El lado de baja presión muestra un valor alto y el de alta presión bajo. O ambos lados presentan el mismo valor de presión. Aquí es claramente el compresor el que está averiado. Caso D. La baja presión se sitúa en el tercio superior y la alta presión por encima del margen de tolerancia. La temperatura del aire de salida se sitúa en el margen superior de tolerancia, alrededor de los 11 grados, y la tubería de baja presión está fría. En este caso, el condensador no recibe la refrigeración correcta. Las causas pueden ser una avería en el mando del ventilador o el circuito presenta un sobrellenado extremo de refrigerante. En ambos casos, la función de descarga del interruptor triple desconecta el compresor. Con la ayuda de la caja de comprobación KM920 y el correspondiente cable adaptador, es posible verificar, entre otras funciones, el funcionamiento del ventilador para obtener así un diagnóstico más completo. Caso E. Ambos valores de presión se sitúan en el tercio inferior del margen de tolerancia. El aire de salida está demasiado caliente. La tubería de baja presión está a temperatura ambiente. Estas señales indican que el llenado del circuito de refrigerante es insuficiente. En el caso F, la baja presión se halla dentro del margen de tolerancia y la alta presión por debajo del valor de tolerancia. El aire de salida es demasiado caliente y la tubería de baja presión se halla a temperatura ambiente. En este caso, la válvula de expansión está bloqueada y el refrigerante no puede circular suficientemente. La válvula de expansión no puede realizar correctamente su función de regulación. En el caso G, los valores de presión se hallan dentro del margen de tolerancia. Sin embargo, la temperatura del aire de salida es demasiado alta y la tubería de baja presión está fría. Si se desconecta el aire acondicionado, entra solamente aire caliente en el habitáculo. El sistema de aire acondicionado en sí está en orden. La causa puede residir en la válvula de bloqueo del circuito de la calefacción. En los vehículos que no disponen de esta válvula, es la trampilla de mezcla de aire la que no cierra correctamente. Como el ECC es el encargado de llevar a cabo el control de las trampillas de aire y del ventilador, para un diagnóstico de su funcionamiento habrá que remitirse al manual del vehículo. El funcionamiento del sensor de temperatura del habitáculo puede comprobarse con un trozo de papel. Con el aire acondicionado conectado, el papel debe ser atraído claramente hacia la abertura del sensor. Esto se debe a que detrás del sensor va dispuesto un pequeño ventilador encargado de disipar el calor procedente, por ejemplo, de la radio, y evitar de ese modo que el sensor pueda realizar mediciones falsas. El sensor debe asentar siempre centrado. En caso contrario, pueden producirse mediciones erróneas que harían que el ECC realizara ajustes incorrectos.
Si al desconectar el encendido aparecen dos guiones en la pantalla del ECC, esto indica una avería permanente o que ya ha dejado de presentarse. Con el TECH2 se pueden determinar los códigos de avería que puedan existir en el ECC, ya que este sistema es diagnosticable. Dentro del menú Control del motor de la lista de datos del TECH2 es posible comprobar si el relé de desconexión del aire acondicionado cambia a la posición activo al conectarse el sistema. También es posible comprobar el funcionamiento de la señal de activación del aire acondicionado. Si es este el caso, esto supone que el aparato de mando cumple con las condiciones para la conexión del compresor. Existe suficiente refrigerante en el sistema y todos los interruptores de seguridad trabajan satisfactoriamente. Con la comprobación de los actuadores es posible verificar en el ECC el funcionamiento de la señal de requerimiento del aire acondicionado, la señal de la válvula de recirculación de aire y la señal de la válvula de bloqueo del circuito de la calefacción. Con un multímetro se comprueba si la tensión de alimentación superior a 12 voltios suministrada por la Motronic está presente en el compresor. En caso contrario, habrá que localizar la avería siguiendo las instrucciones de comprobación. El sensor de irradiación solar puede comprobarse mejor fuera del taller comparando los valores de tensión que aparecen en la pantalla del TECH2 con el sensor cubierto y luego descubierto. Dichos valores deben variar claramente. Al desmontar el sensor de irradiación solar hay que prestar atención a que el conector no se quede enganchado dentro del revestimiento. El sensor de temperatura exterior puede comprobarse con la pantalla MID. Si su funcionamiento es incorrecto, la temperatura indicada se sitúa entonces claramente fuera del margen lógico. Con la función de control de aparatos de mando es posible simular el funcionamiento de los servomotores de las trampillas de aire. Sin embargo, no se informa si los servomotores se mueven en realidad mecánicamente. Primero, desconecte la batería. Retire el cenicero para poder desmontar el panel de mandos del ECC. Utilizaremos aquí el Omega B como ejemplo. Una vez retirado el tornillo, desmonte el revestimiento y también la radio junto con su caja de inserción. Una vez retirados los dos tornillos de fijación interiores, empuje el fiador angular hacia abajo sin tirar del cable hacia atrás más de lo necesario. Ahora saque el panel de mandos.
Así funciona el bloqueo del panel. Para continuar desmontando el panel, desenchufe los dos conectores y suelte los 5 tornillos dispuestos en la parte posterior. Una vez sustituidos los mandos del ECC, proceda ahora a programarlos con el Tech 2. Los valores para la programación deben extraerse de la actual publicación sobre codificación de memorias de programas. Para desmontar los servomotores, en el Omega B con airbag para el lado del acompañante hay que desmontar la guantera y los revestimientos del ventilador de ese lado.